Muy buenas noches ya, mis queridos hermanos. Gracias por permanecer conectados a esta transmisión. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y por cada oportunidad que nos da de compartir su palabra para un servidor y de meditar en ella para todos nosotros. Le voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos capítulo 4. Evangelio según Marcos capítulo 4. Vamos a ver de los versículos 35 hasta el versículo 41, del 35 hasta el 41. Y esta enseñanza se titula De la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Marcos 4, 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra que nos es expuesta en esta noche, en la cual nosotros podemos, Señor, meditar, pero también en ella somos santificados. Tú oraste al Padre por nosotros diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ella es la única que puede santificarnos, pues ella es verdad. Ella habla de ti, Jesús, y te exalta a ti, pues por ti fueron creadas todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron todas hechas. Así que, Señor, como creación tuya, pero como redimidos tuyos, queremos exponernos a ella y glorificarte a ti, pareciéndonos más a ti cada día. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén, amén. Hace ya algunos años, aproximadamente en el año 95-96, ingresé yo a estudiar mi carrera profesional. Tuve la oportunidad y la bendición de estudiar música, la licenciatura en música o la música como una carrera. Y la carrera de música es una carrera bastante particular. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente hay mucha teoría que se aprende, a lo mejor no tienes mucha idea de cómo es este asunto y piensas que nada más se trata de rascar una guitarra, de tocar un instrumento, pero hay mucha teoría que se aprende en una carrera como estas. Además de la música, llevamos también otras materias de didáctica, de psicología y de otras cosas, pero lo que tenía que ver con música específicamente también incluía mucha teoría. Nos enseñaban solfeo, armonía, contrapunto, muchas otras materias que eran mucho de estar aprendiendo, escribiendo y mucha teoría. Y había ciertos alumnos, ciertos compañeros, yo nunca fui muy brillante, por cierto, pero había compañeros quienes eran muy brillantes en la parte teórica. Cuando se trataba de escribir un arreglo, escribían todo muy bonito, muy ordenado y todo, pero cuando se subían al escenario, cuando les tocaba, pues, valga la redundancia, tocar, ejecutar el instrumento, pues no se veía mucho avance, no había esa brillantez que tenían en las hojas, en los papeles. Y había para cada uno de nosotros un examen, el cual nosotros tocábamos frente a un auditorio de otros músicos, lo cual era bastante difícil, te ponía bastante nervioso, pero era allí en el escenario en donde se ponía en práctica toda la teoría aprendida. Bueno, de la misma forma, el Señor nos lleva a nosotros, sus discípulos, de la teoría a la práctica. En la narración de Marcos, en este capítulo 4, ha habido un énfasis bastante fuerte en lo que tiene que ver con teoría. Jesús tenía muy claro su propósito. Lo vemos en contexto del evangelista Marcos. Acompáñame a Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos 1:38, para no irnos muy lejos y quedarnos todavía dentro del evangelio, para que veamos el propósito de Jesús. Dice Marcos 1:38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Decía Jesús: vamos a los lugares vecinos para que predique.
y dice, porque para esto he venido. Jesús tenía claro su propósito. El propósito de su ministerio, lo hemos visto, que consistía en predicar. Esta predicación era la predicación del reino de Dios, pero también incluía enseñanza, aunque son parecidas así en esencia, pero es algo distinto. Predicar es proclamar el evangelio, proclamar la buena nueva, y enseñar ya es, digamos que de manera más profunda, ya es de manera más dedicada. Y esto lo hacía Jesús con sus discípulos. Con los que no eran discípulos les predicaba, y de esta manera ellos se convertían en discípulos, y quienes ya lo eran, pues a ellos Jesús les enseñaba. En Juan capítulo 17, versículo 4, no tienes que ir, Jesús está rindiendo cuentas, ya ha terminado su ministerio. Aquí vimos cómo él inició su ministerio, pero en el capítulo 17 del Evangelio de Juan lo vemos ya finalizando su ministerio antes de ir a la cruz, y lo vemos rindiendo cuentas, el Hijo rindiendo cuentas al Padre. Y él le decía en esta oración sacerdotal, conocida como oración sacerdotal, en el versículo 4 del capítulo 17, le dice Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había terminado ya con su obra de enseñanza y de predicación, de sanidad. Ahora iba Jesús ya a la cruz. Y el capítulo 4 de Marcos, en el cual hemos estado detenidos por algunas semanas, contiene bastante enseñanza de Jesús. Es muy didáctico, tiene mucha enseñanza de Jesús. Vimos, por ejemplo, la parábola del sembrador. No voy a repetirla, pero la vimos. Solo quiero que nos enfoquemos en cómo el Señor ha estado hablando y dando teoría a sus discípulos. También Jesús habló de la parábola del crecimiento de la semilla. Vimos cómo el sembrador siembra la semilla, y en esa buena tierra en la que cae empieza a haber una obra interna debajo de la tierra, la cual el que la sembró no la ve, pero después empieza a producir ya unas cuantas hojitas, unas cuantas hojas, y después viene el fruto hasta que va madurando. El Señor Jesús también habló acerca de la parábola de la semilla de mostaza, de cómo el reino de Dios es como una semillita que empieza así pequeñita y después crece y crece y crece, y nosotros somos parte del crecimiento de esa semilla de mostaza, somos parte de ese reino de Dios. Y vamos a leer el contexto anterior a los textos base. Vamos a ver el versículo 33 del capítulo 4, solamente unos cuantos versículos antes de este texto base que leímos, estos textos base que leímos al principio. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. En otra versión dice hasta donde podían entender, porque ese es otro lado del discipulado. Uno como maestro no puede ir al siguiente nivel si ves que el grupo de alumnos todavía no han entendido. Así que el Señor Jesús les enseñó y les dio todas estas parábolas, y eran hasta donde ellos podían entender. Más adelante ellos van a entender más. Antes de que vayan a ese segundo nivel, el Señor Jesús los va a llevar de la teoría a la práctica. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene el propósito específico de producir fe en el oyente. Repito, la palabra de Dios tiene el propósito de producir fe en el oyente. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. La Reina Valera, que nosotros conocemos, dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y leo esto en esta versión porque es mucho más claro, nos da el propósito, el resultado que se busca al ser expuesta la palabra es que haya fe. La palabra de Cristo no tiene el propósito de únicamente aumentar el conocimiento del oyente, no tiene el propósito únicamente de que se reciba información en el oyente, interesante información, sino que tiene el propósito o el resultado que busca, para ser más específico, es fe. 2 letras, una sola palabra, pero que encierra toda nuestra vida. Inmediatamente después de darles el Señor Jesús abundante enseñanza a sus discípulos, de darles mucha teoría a sus discípulos hasta donde les daba, no hasta donde le daba Jesús como maestro, sino hasta donde les daba a los discípulos para entender, el Señor los lleva a la práctica, de los libros, de las hojas, de los papeles, al escenario, aplicando la analogía que usaba al principio. De la teoría a la práctica. Vamos a ver el versículo 35, ahora sí, de Marcos capítulo 4.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Mis hermanos, las palabras tienen un significado distinto dependiendo de quién las diga. Repito, las palabras tienen un significado distinto dependiendo de quién las diga. Todo lo dicho anteriormente por Jesús tenía autoridad. Lo vimos, que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Y Jesús, todo lo que dijo tenía autoridad, incluidas estas otras palabras que el Señor les dijo en el versículo 35. ¿Cuáles fueron estas palabras? Pasemos al otro lado. Y decía que las palabras cobran significado dependiendo de quién las diga, porque, por ejemplo, si yo te digo vamos a X lugar, yo, David Guevara, te digo vamos a X lugar, bueno, no hay garantía de que lleguemos, aunque yo diga que vamos a llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que yo, mientras que vaya manejando, cometa una imprudencia, no me fije, tengamos un accidente y no lleguemos al lugar al que vamos a llegar. Ojalá que no fuera así, ¿verdad? Pero es posible porque no hay garantía en mis palabras. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano, porque yo soy terrenal y pasajero y hoy estoy, mañana puedo no estar. Pero quien estaba hablando, mis hermanos, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Yo puedo cometer errores, pero Jesús es perfecto, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, y si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Si es Jesús quien dice, este es nuestro destino, allá vamos a llegar, bueno, está garantizado que vamos a llegar. Jesús les decía a sus discípulos, vamos a Gadara, que es del otro lado, está garantizado que iban a llegar. Es como ya tener el final de la película. Hay películas que tú, cuando la empiezas, tiene ya el final y después te lleva al desarrollo de la película. Bueno, más o menos esto es lo que está ocurriendo. Por más que tú le regreses, vas a llegar a ese final que la película te mostró. Bueno, Jesús les dijo, vamos a llegar. Aquel quien habló con autoridad, aquel quien hizo muchos milagros, les dijo, vamos a llegar, y estaba garantizado que iban a llegar. Jesús, mis hermanos, así como esta palabra que dio, que se podría tomar como una promesa, vamos a llegar, Jesús hizo también otras promesas y una de ellas se conecta con lo que va a ocurrir inmediatamente después. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mis hermanos, Jesús nunca prometió algo así como pare de sufrir. Él nunca prometió algo así. Eso está solamente en el mundo soñado de alguien, en el mundo de fantasía de alguien. Pero Él mismo aseguró que en este mundo caído íbamos a tener pruebas y tendremos pruebas. Que en este mundo caído vamos a vivir tristezas, momentos tristes, momentos desagradables. Estas pruebas y estas tristezas tienen un propósito. No es el propósito de destruirnos, no es el propósito de matarnos, sino es el propósito de que podamos usar la teoría aprendida en el terreno de la práctica, que podamos usar esas cosas que Él nos ha hablado, porque decía en el texto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y las pruebas tienen el propósito de que usemos esas cosas que Él nos ha hablado. Las últimas palabras de Jesús que oyeron los discípulos antes de subir a la barca fueron estas. Repito, pasemos al otro lado. Vamos a leer el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús había enseñado a las multitudes, había predicado a las multitudes, también había enseñado a sus discípulos en privado, eso otros evangelios lo registran, les había enseñado en privado. Y ¿sabes algo? La labor de enseñar puede ser agotadora. A lo mejor tú dices, pues ¿qué tiene de agotador estar parado ahí hablando, nada más hablando y hablando? Pero ¿sabes? Es una labor agotadora. Jesús, recordemos que usó o estuvo en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo humano. El Verbo se hizo carne, Él era completamente humano sin dejar de ser completamente Dios. Y en ese cuerpo humano, el cuerpo humano de Jesús se cansaba. Él experimentó lo mismo que nosotros, experimentó hambre,
experimentó dolor, lo vimos en la cruz, experimentó cansancio, experimentó sed, y Él mismo fue no solamente identificado con nosotros en nuestras debilidades humanas o físicas, sino que también se identificó en nosotros en cuanto a las tentaciones. Él fue tentado en todo, según Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él no participó de la naturaleza pecaminosa. Los discípulos, dice el texto, que le tomaron como estaba. La pregunta es, ¿cómo estaba Jesús? Bueno, estaba cansado. Y así cansado lo condujeron a la barca para llegar al otro lado del mar de Galilea, que en realidad no era un mar, sino que era un lago. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En el original, la palabra tempestad se traduce como huracán. ¿Nos suena? A nosotros de acá de Houston nos suena bastante familiar esa palabra huracán. Bueno, esa palabra tempestad se traduce como huracán o tempestad como huracán, pero también se traduce como torbellino. Así que vemos que fuertes vientos acompañados por fuertes olas golpeaban esa pequeña barca en la que iban los discípulos. Y esto me recordaba los documentales o los segmentos informativos cuando hay alguna tormenta, cuando hay algún huracán, y se van los reporteros ahí a Galveston, a la orilla de la playa, y están en plena tormenta y se ve cómo traen sus trajes de lluvia y están los vientos y casi se los llevan, ¿no? Imagínate, más o menos eso es lo que estaba ocurriéndole a esa pequeña barca en la que Jesús iba junto con sus discípulos. Pero hay un punto importante que acabo de mencionar. Nada más y nada menos que el creador de todas las cosas iba en esa barca. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa, que es la parte trasera del barco, pero estaba durmiendo sobre un cabezal. Era un lugar lo suficientemente seguro como para que Jesús se recostara y estuviera pues no tan expuesto al viento. El Señor estaba dormido allí. Jesús estaba exhausto, mis hermanos. Por esto es que no se daba cuenta. ¿Qué tan exhausto no estaría el cuerpo físico de Jesús? Que él estaba exhausto, durmiendo. Y continúa el versículo 38. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La reacción de los discípulos, mis hermanos, aquí es de temor. Sus emociones estaban a flor de piel, estaban atemorizados, estaban sorprendidos, y cuando uno está con sus emociones al máximo, uno tiende a decir cosas fuertes, uno tiende a decir cosas que en muchas ocasiones no reflejan lo que está en nuestro corazón. Fíjate nada más lo que Jesús, o lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús. Le estaban diciendo algo así como, ¿no te importa que nos muramos? O sea, esta tormenta está terrible, la barca ya está a punto de hundirse, se está metiendo el agua, los vientos están muy fuertes y a ti no te importa, estás dormido. Era como un reclamo. Pero mis hermanos, esto era porque ellos estaban llenos de temor. Y el temor es una emoción. El temor es algo que se apodera de las personas, y cuando estamos apoderados o el temor se apodera de nosotros, entonces no reaccionamos igual. Entonces no nos comportamos de la misma manera y a veces decimos cosas que no vienen al caso. En medio de las tempestades, mis hermanos, es lo que quiero traer a nuestra atención y a traer a nuestro corazón. En medio de las tempestades se nos puede olvidar la teoría que hemos aprendido. En medio de las tempestades se nos puede olvidar incluso los milagros que hemos visto, las cosas maravillosas que hemos visto. En medio de las tempestades se nos puede olvidar incluso a veces hasta la obra que el Señor hizo en nosotros. Hace rato cuando empezábamos, mi hermano Juan estaba orando y estaba diciendo algo muy cierto, que a menudo los afanes de la vida, las situaciones y las tempestades también, puede ser que nos desenfoquen, puede ser que nos hagan olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de esa obra tan grande en nuestra vida. Porque si nosotros no sacáramos de nuestra mente y de nuestro corazón ese milagro glorioso que el Señor hizo al rescatarnos de las tinieblas y al trasladarnos al reino del amado Hijo Jesucristo, creo que reaccionaríamos distinto, y creo que la teoría aprendida cobraría mucho más sentido. Ahorita vamos a ver un poco esto. En medio de situaciones difíciles, mis hermanos, parece como que Jesús se olvidara de nosotros. ¿No te ha pasado? Así como que, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Quizás lo hemos pensado, quizás lo hemos expresado. Y mis hermanos, pareciera en momentos así como que no le importamos al Señor.
Y estas tempestades puedes ponerle la situación que tú quieras o que tú mejor, o que aplique a tu vida. Puede ser enfermedad, puede ser escasez, puede ser un conflicto familiar, puede ser un conflicto entre hermanos. Y cuando las cosas se salen de control, cuando las aguas no están tranquilitas, esas tempestades parecieran ser como que el Señor se ha olvidado de nosotros, pareciera que fuera así, pero vemos que no es así. Versículo 38. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Veamos de nuevo el versículo 39. Dice que el Señor se levantó. Después del reproche, el Señor no se dirigió a sus discípulos quienes le estaban reclamando: no te importamos, sino que se dirigió hacia la tempestad, se dirigió hacia lo que estaba ocurriendo, hacia la naturaleza, y dijo con su palabra, con el poder de su palabra: calla. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tenía autoridad y sigue teniendo autoridad hasta el día de hoy. La palabra de Jesús fue suficiente para que ese huracán se detuviera, se parara. Y es que Él tiene autoridad sobre su creación. Mis hermanos, eso es así. Él tiene autoridad sobre su creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Su palabra, mis hermanos, está por encima de todo. Tiene autoridad sobre la creación y tiene autoridad sobre nosotros, quienes no somos únicamente su creación, somos sus hijos. Mateo capítulo 24, versículo 35. Es un versículo que nos afirma esto, la autoridad de la palabra, pero no solo la autoridad, sino la trascendencia y la eternidad de la palabra que Jesús habla. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede que el cielo llegue a su fin, puede que la tierra llegue a su fin y se acabe y cambie y sea transformada y haya terremotos y se mueva la tierra, pero las palabras de Jesús son eternas porque provienen del Dios eterno. Los vientos y las aguas, mis hermanos, como era de esperarse, obedecieron a la palabra de Jesús y todo quedó tranquilo. La creación obedece a la palabra de Jesús. Todo quedó tranquilo. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Es un milagro maravilloso. El Señor Jesús realizó milagros sobre personas, sobre enfermedades, liberó demonios, pero también hizo otra clase de milagros que tenían que ver con la naturaleza, y este es uno de ellos. Caminar sobre el mar, sobre las aguas, fue otro de ellos. Pero aquí vemos este milagro maravilloso, este milagro que, por supuesto, ningún otro hombre puede hacer. Jesús estaba con un cuerpo de hombre, estaba encarnado, y nadie más puede hacer eso, nadie más tiene la autoridad para hacer eso, ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con toda la fama, tiene esa capacidad de hacer que la naturaleza se sujete a Él. Y eso es maravilloso, y nos encanta la idea de que el Señor calme las tempestades que ocurren en nuestras vidas, eso nos encanta. Pero no nos agrada tanto la idea de ser reprendidos por el Señor. Eso ya como que no nos agrada tanto. Esa misma autoridad que la palabra de Jesús tiene sobre la naturaleza, la tiene el Señor sobre nosotros. Esa autoridad con la que Jesús habló sobre las lluvias, sobre los vientos, también la tiene sobre nosotros. Y esa autoridad la usa el Señor para exhortarnos. Vemos el versículo 40. Después de que habló con la tempestad, después de que habló con esta tormenta, ahora se dirige a sus discípulos. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos le reprocharon a Jesús: ¿no te importa que muramos? Y Jesús les reprochó a ellos: ¿por qué están amedrentados? ¿Qué te parece? Muchos tenemos esa imagen de Jesús como alguien quien nunca levantó la voz, como alguien quien nunca mostró sus emociones, como alguien como que estaba así como asustado, así como es como lo pintan los cuadros, los artistas, ¿no? Pero si leemos los evangelios y los leemos con el verdadero sentido, leemos la palabra con el verdadero sentido, veremos a un Jesús gritando, viendo a un hombre endemoniado y Jesús gritando y diciendo ¡Éfata! Y vemos a un Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Vemos aquí a un Jesús quien se dirige a sus discípulos y seguramente no les dijo:
¿por qué están así tan amedrentados? No, estaba la tormenta y no había, si él hablaba de esa forma, no se iba a escuchar, aunque ya estaba la calma, pero permanecía todavía la emoción en todos y estaban todos bastante agitados. Y Jesús seguramente les habló y les dijo, ¿por qué están tan amedrentados? Con una voz fuerte. La palabra de Dios para todos se lee así. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Qué te parece? Jesús diciéndoles esto a sus discípulos. ¿Por qué son tan cobardes? El Señor, mis hermanos, nos muestra su amor de esta forma, exhortándonos. Así el Señor nos muestra su amor. Sí, nos muestra su amor calmando las tempestades, pero también nos muestra su amor exhortándonos. Y es interesante que el Señor nos llame a nosotros, sus hijos, a que nos exhortemos unos a otros. Exhortación tiene que ver con animar. Exhortación no necesariamente es un regaño, aunque lo incluye, pero es un regaño que lleva la intención de que recapacitemos, lleva la intención de que cobremos ánimo para que nos podamos enfocar. Si tú vas manejando en la carretera y te quedas dormido, ¿verdad? Y te estás quedando dormido, ¿verdad que no vas a querer que el copiloto te diga, no te duermas? No, vas a querer que te diga, no te duermas, y que te sacuda, ¿verdad? Y que te mueva, y para que puedas volver al camino, porque pues de eso depende las vidas o el bienestar, la salud de quienes van montados en ese auto, ¿no? Entonces el Señor los exhorta y así el Señor nos muestra su amor exhortándonos. ¿Cuándo? Cuando las emociones nos dominan, cuando hablamos cosas sin sentido, cuando estamos siendo influenciados por las emociones y hablamos cosas sin sentido, el Señor nos muestra su amor y no nos deja ahí. Demostrar el amor no es dejar a la persona que haga lo que le dé la gana y bueno, pues cada quien. No, demostrar el amor es exhortar. Y el Señor Jesús les llama cobardes. ¿Por qué? ¿Por qué les llama cobardes? No solamente era un insulto, o no era insultar por insultar, o llamarles cobardes solo porque sí. Les llama cobardes porque habían desconfiado de su palabra. Eso es lo que viene después. Les dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿Cómo no tenéis fe? Aunque ellos habían recibido mucha teoría, en el terreno de la práctica no dieron el kilo, como decimos, no dieron el ancho. Fracasaron. La teoría no había producido en ellos el resultado esperado. Habían escuchado todo esto, capítulo 4, parábola del sembrador, parábola del crecimiento de la semilla, parábola de la semilla de mostaza. Habían visto muchos milagros, pero al ser llevados al terreno de la práctica, fracasaron, reprobaron, no dieron el ancho. El resultado que se esperaba era fe. El resultado que se esperaba no eran gritos cobardes, era fe. No era desconfianza, sino era todo lo contrario, fe. Fe del griego pistis, que es precisamente confianza. No se percibe a un creyente desconfiado. La desconfianza no debe ser parte de la vida del creyente. Eso es parte de la vida de los cobardes. Pero dice la palabra que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el resultado que el Señor busca al hablarnos su palabra, al darnos la teoría. ¿Ya recibiste la teoría? Ok, súbete al escenario y se busca el resultado de que la armonía, de que la música suene armoniosa, de que haya una melodía agradable y que coincida con la teoría y lo que está en el papel. Confianza era lo que no tenían ellos, confianza en la palabra de Jesús. Y por lo tanto, si no confiaban en la palabra de Jesús, no confiaban en Jesús mismo. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor les dio? Antes, o quiero decir después de toda la enseñanza que les dio. Las palabras fueron, pasemos al otro lado. Esas fueron las palabras. Eran palabras cortas, era una frase corta. Habían escuchado frases largas, habían escuchado parábolas y más enseñanza en privado, pero estas últimas palabras eran las decisivas para que ellos demostraran si confiaban o no confiaban en Jesús. Si vamos a adquirir un producto o si vamos a adquirir un servicio, a menudo nos inclinamos por aquellos productos que conocemos, los que tienen un buen prestigio, ¿cierto? O una compañía que es prestigiosa, tendemos a inclinarnos por ella porque sabemos que nos va a dar un buen servicio porque tiene una buena reputación. Por supuesto, salvando todas las diferencias, porque Jesús no es un producto, no es un servicio, es solamente un principio que quiero extraer de aquí, un principio que sí se aplica. La falta de confianza en Jesús refleja nuestro poco conocimiento de Él. Repito, la falta de confianza en Jesús refleja nuestro poco conocimiento de Él.
Confiar, mis hermanos, escucha bien esto, es una decisión. Confiar es una decisión. Solo se puede confiar en alguien cuando le conocemos. Nosotros conocemos a alguien y decidimos confiar en ese alguien. Si eres casado, tú conociste a tu esposa o a tu esposo y tú tomaste una decisión de confiar en esa persona y confiar hasta que la muerte te separe. Bueno, cuando nosotros decidimos creer, tener esta fe que salva, entonces entramos al conocimiento de Jesús, a conocerle más a profundidad. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Te acabas de dar cuenta lo que leímos? Jesús, mis hermanos, no sufre cuando nosotros no tenemos fe. Jesús permanece igual. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Aunque nosotros no demos el ancho, aunque nosotros fracasemos en el terreno de la práctica después de haber recibido abundante teoría. Y es que por nuestra humanidad nosotros fracasamos. Pero Jesús no se afecta con nuestra falta de fe. Los discípulos ya habían recibido bastante teoría, ya habían visto el poder de Jesús obrando. Acuérdate que el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos ya había sanado a la suegra de Pedro, ya había sanado a un leproso, ya había sanado a un paralítico, ya había sanado a un hombre con una mano seca. Pero con la pregunta que ellos hacen aquí en el versículo 41, ellos revelan que conocían a Jesús como maestro, conocían a Jesús como sanador, pero no le conocían como el Todopoderoso. Dice la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Habían andado con él, pero todavía no le conocían como el Todopoderoso. Mis hermanos, esto que yo te acabo de decir no es para que nos desanimemos, porque a lo mejor tú dices, ok, sí he recibido bastante teoría, pasado por alguna tormenta y salí fracasado, salí mal. No se vio la teoría a la hora de la práctica. Pero ¿sabes algo? No es para que te desanimes. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Jesús es progresivo. El conocimiento de la palabra es progresivo, va en aumento, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El problema es cuando llevamos años y seguimos todavía atorados en lo mismo. Aquí vemos cronológicamente que los discípulos iban iniciando en su discipulado. Todavía tenían mucho más que aprender, pero fueron llevados al siguiente nivel después de esta prueba, después de este momento y de esta tempestad, la cual reprobaron, pero no, el Señor Jesús no los hundió y dijo, ¿saben qué? No los desechó, sino que siguió enseñándoles. Y decía que nuestro conocimiento de Jesús es progresivo. Vamos creciendo, y la única forma en la que afirmamos nuestra relación con Él es a través de las pruebas. Por eso el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es la única forma en la que afirmamos nuestra relación con Él, a través de pruebas, a través de aflicciones, a través de tormentas. Y es allí en donde pasamos de la teoría a la práctica. Déjame finalizar con una narración bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Es algo que estudiamos con nuestra congregación hace algunas semanas, en el final ya de este estudio del libro de los Hechos. En este capítulo 27 vemos a un hombre quien conocía a Jesús a mayor profundidad que lo que los discípulos de Jesús le conocían en ese momento, porque no se quedaron ahí. Después vemos a Pedro y vemos a Juan, ya muy distintos de cómo estaban en ese momento, llenos de temor y reclamándole a Jesús y fracasando la prueba y pues fracasando toda la práctica de la teoría que habían recibido. Pero aquí el apóstol Pablo ya tenía un conocimiento más profundo de Jesús. Él incluso ya se dirigía hacia Roma para poder hablar delante o defenderse delante del César. Y él estaba también en esa tempestad, estaba en una tempestad. Pero en vez de que Pablo le reclamara a Jesús, confió en Jesús. Es decir, sí, estás en medio de la tormenta y por supuesto que sí hubo temor en él, pero no permitió que el temor se apoderara de él. ¿Y qué ocurrió? Que Pablo no recibió una exhortación como los discípulos la recibieron en ese momento.
O sea, el Señor no le dijo a Pablo, ¿por qué eres tan cobarde? No, no le dio una exhortación, sino que le dio una exhortación, pero vista desde el ángulo del aliento, del ánimo. Ese aliento le sirvió a Pablo para que pudiera animar a toda la tripulación que iba con él en la nave. Dice Hechos 27, versículo 21. Hechos 27, 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, está escribiendo Lucas, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, Pablo está exhortando, os exhorto a tener buen ánimo, lo que recibió de Jesús, Él lo está dando. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, está hablando de Dios, por supuesto, está hablando de Jesús, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo había recibido las mismas palabras que los discípulos recibieron después de recibir toda la teoría. Pablo, vas a llegar a Roma porque es necesario que prediques allí el evangelio. Pablo tenía ya el final de la película. ¿Qué ocurrió? Se sube a la barca, todo parecía marchar en contra, estaba la tempestad bastante fuerte. ¿Y qué ocurrió? Llegó el temor a Pablo, pero Pablo, quien ya tenía mayor madurez, quien ya había aplicado esa teoría en la práctica en diversas ocasiones, a diferencia de los discípulos en ese momento, ¿qué hizo? No permitió que el temor se apoderara de él. No permitió que las emociones lo hicieran hablar, que lo hicieran quejarse y reclamarle al Señor, sino que se quedó en silencio, buscó al Señor en la comunión con Él y recibió ese ánimo. Un ángel que se presentó delante de él y le dijo, no temas, acuérdate que vas a comparecer ante el César, acuérdate de la palabra que el Señor te dio de que vas a llegar a Roma y que es necesario que prediques allí. Entonces él recibió ánimo, recibió consuelo y decía en el versículo 25, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. No hubo duda en él, no hubo desconfianza en él, no hubo cobardía en él. Y mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Porque podemos reaccionar de estas dos formas. Podemos reaccionar como los discípulos en aquel momento, o podemos reaccionar como Pablo, también en un momento. Los dos están en una tormenta, pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Jesús ya ha dicho que tendremos aflicción. Eso no lo podremos evitar. Por más que oremos, por más que ayunemos, no podremos evitar la aflicción. Pero también dijo que vendrá aflicción, pero también dijo que Él ya ha vencido al mundo. Por su gracia, mis hermanos, nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Eso es lo que dice su palabra. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Él venció en la cruz y nosotros, sin haber hecho absolutamente nada, ningún esfuerzo humano, recibimos esa victoria y somos más que vencedores. Así que si Él venció al mundo, ¿qué podemos decir nosotros? Nos da confianza eso a nosotros, confianza, y nos da paz también en medio aún de la peor tempestad. ¿Qué es lo que hemos de vivir? ¿Cómo es que debemos de caminar? Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 nos da la respuesta. Primera de Juan 5:4 decía que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Y vamos a ver cómo es que demostramos que somos más que vencedores. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Es lo que busca el Señor cuando nos da riqueza de su palabra. La fe es por el oír su palabra. Es lo que busca el Señor cuando nos lleva de la teoría a la práctica en las tormentas. Es lo que busca el Señor. Busca fe. Y esa fe, mis hermanos, vence al mundo. Esa fe trasciende las circunstancias. Por eso podemos vivir confiados. Si de la teoría a la práctica hemos fracasado, bueno, no nos quedemos allí. Los discípulos no se quedaron allí. No vemos que allí fue el final. Y no continúa el Evangelio de Marcos diciendo, y los discípulos se fueron bien agüitados y se fueron a hacer su rollo, a pescar otra vez porque fracasaron la prueba. No. Tampoco dice, y Jesús los desechó porque salieron muy chafas. No. Vemos que ellos continuaron y aquí el mismo apóstol Juan, quien estuvo allí,
Dijo, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y eso nos incluye a nosotros, si eres nacido de Dios, si somos nacidos de Dios. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que si fracasamos o estamos fracasando en medio de una tormenta, no nos quedemos allí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que conocer más a Jesús. Vemos aquí que el resultado que ellos tuvieron fue porque no conocían a Jesús todavía como el Todopoderoso. ¿Quién es este que le habla a las tempestades y se calman? Bueno, hay que conocer más a Jesús. Eso es lo que nos demuestra el fracaso de nuestras pruebas. Pero si así como Pablo tenemos una comunión con Él, porque fue en la comunión con Jesús en la que Pablo recibió este ánimo para que Él pudiera animar a otros. Bueno, si es así y estamos confiando en Él, estamos confiando en su palabra que dice, llegaremos al otro lado, pasaremos al otro lado. Bueno, tampoco nos quedemos ahí. Tampoco nos quedemos con, ok, sí, yo tengo comunión con el Señor, yo confío en el Señor. Está bien, pero no hay que quedarnos allí. Es necesario que así como Pablo hizo, podamos animar a otros. Podamos animarles y exhortar a otros. De eso se trata nuestra vida cristiana, nuestra interacción con otros creyentes. Está bien que lo hagamos para la carnita asada, está bien que lo hagamos para comer unas pizzas, unas hamburguesas, lo que sea, y para ver el partido, para ver una película, qué sé yo. Está bien, es parte de nuestra vida, pero es importante que lo prioritario sea el poder edificar a otros y ser edificados por otros. Si no hay eso, mis hermanos, pues estamos cayendo en un punto que nos puede distraer, nos puede incluso hasta desviar. Pero es necesario que si estamos firmes en la fe o si creemos estarlo, pues que lo probemos de esta forma, animando a otros, exhortando a otros en amor, así como Pablo lo hizo. Las palabras de Pablo fueron, no teman, hermanos, no teman. No habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Su vida no está en peligro. Se va a perder la nave, pero su vida va a permanecer. El Señor ya me lo dijo y yo confío en Él y es importante que nosotros hagamos esto con otros. De esta forma, si hacemos esto, estamos yendo exitosamente de la teoría a la práctica. Quizás ahora estás tú tomando notas solamente en la teoría. Bueno, prepárate porque el Señor te va a subir al escenario para que puedas demostrar toda esa teoría. Quisiera poder decirte lo contrario, pero así va a ser. Hay momentos en mi vida, en lo personal, cuando digo, wow, todo está bien, qué bonito, Señor, aleluya, pero después viene a mi mente, bueno, lo que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, y empieza uno, bueno, ¿por dónde va a venir la aflicción, no? Y Señor, pues ayúdame, dame sabiduría para no reprobar, para no sonar mal en el escenario después de haber recibido toda esta teoría. Así que, mi hermano, esto nos alcanza a todos. Esta porción bíblica a menudo se utiliza y se aplica para las personas quienes están en problemas, pero vemos aquí que cuando la vemos desde un contexto más amplio, aplica para todos. Aplica, número uno, para aquellos quienes no conocen a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has nacido de nuevo, si tú sabes solamente que sí, Jesús vino y que sí, Jesús hizo milagros, etcétera, a lo mejor hasta le estás pidiendo un milagrito, déjame decirte algo, van a venir aflicciones porque estás en un mundo caído. Pero ¿sabes algo? La buena noticia es que el Señor te sigue llamando a que confíes en Él. No solo para que confíes en Él como alguien quien te puede sanar, sino para que confíes en Él en lo que tiene que ver con tu vida eterna, con tu salvación. Es depositar nuestra vida en Él, en lo que Él ya hizo. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios, para recibir la vida eterna. Todo lo hizo Jesús y es confiar en que lo que Él ya hizo puede traer vida eterna. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra, tiene vida eterna. Y el poder ver lo que Jesús hizo y ese castigo que recibió por nosotros no puede llevar a otra cosa sino al arrepentimiento, a la convicción de que nosotros merecíamos estar ahí, nosotros merecíamos morir, pero por su gracia Él dio su vida. Por su gracia, por la gracia del Padre, dio a su Hijo. Y así todo aquel quien Él cree tiene vida eterna. Así que yo no voy a hacer un llamado, ni tampoco voy a persuadir a nadie, ni voy a manipular a nadie. Yo confío en la obra que el Espíritu Santo hace en los corazones. Y si el Señor te ha hablado, quizás solo en estas últimas palabras, pues es un éxito ya esta transmisión y es un éxito estas palabras que yo estoy dando, porque a eso vino el Señor, a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero.
Y ese primero soy yo también quien te habla, un pecador perdonado, un pecador arrepentido. Pero también esta enseñanza se aplica a aquellos quienes están efectivamente en tormentas, en tempestades. Bueno, no temas, el Señor está contigo en la barca y el Señor te va a llevar al otro lado. Eso si tú estás o Él está en tu barca. Si Él está en tu vida, las tempestades vendrán, pero confía porque Él te va a llevar hasta el lugar en donde te dijo que has de llegar. Y eso también aplica, como dije, para aquellos quienes están confiando en Él, están firmes en Él. Bueno, no te quedes allí, anima a otros, busca a otros, exhorta a otros y transmíteles esto que acabamos de recibir el día de hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces siempre fiel. Y nosotros, Señor, no queremos fracasar en estos momentos cuando tú nos llevas de la teoría a la práctica. No queremos sonar mal, sino que queremos, Señor, darte gloria con nuestras vidas. Queremos confiar en ti y hacemos bien en confiar en ti porque tú permaneces firme como roca. Tú cumples tus promesas y cumples tu palabra. Esa promesa que tú hiciste de que todo aquel que en ti cree no se perderá, tú la cumples. Y es nuestra oración, es nuestro deseo que personas quienes no te conocen vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Padre, al conocimiento tuyo, Señor. Señor, gracias por esta palabra que nos alienta, nos consuela. A algunos les exhorta cuando escuchan esas palabras. ¿Por qué eres tan cobarde? Puedes ser fuerte, pero es necesario, porque tú no buscas en nosotros cobardía, sino buscas dominio propio y confianza, fe. Aumentanos la fe, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos quienes se han conectado y quienes han permanecido en esta transmisión. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando en sus vidas y que sigas obrando en nuestros corazones. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche y nos vemos el viernes en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.